la parte que hablamos ayer, porque no estaba medio dormido todavía. Entonces, cuando llegué al trabajo, yo llego y me llega un flashback de lo que dije. Porque dije esa vaina. Entonces, uno, el del factor 8 y 9, ¿no? Que tenemos la inquietud. Es que me leí un texto de la Sociedad Argentina de Hematología, donde habla de la nueva cascada de coagulación. Es muy poquito lo que varía. Y en una parte relacionaban factor 8 y 9, y yo creo que de ahí fue de donde salió lo que les dije, pero no lo dice directamente así, básicamente sigue igual. El factor 9 simplemente se une con el 8 como un cofactor, o sea, el 8 como un cofactor, no lo activa directamente. Entonces sí, es la trombina solamente. Tenía la duda si el 9 también, pero no. Entonces, bueno, rápidamente, la vía extrínseca. La vía extrínseca está evaluada para clínica. Gracias. No compren $20. Entonces está evaluada por qué para clínica. Grupo de protrombina. ¿Qué evalúa? ¿Cuál es? El 7, 10, 5, protrombina, fibrinógeno. Eso pues ya saben que es una prueba de laboratorio, que dijimos que tenía un 11.5. un rango de cuánto. 11.5 a 13.5. a 13.5. Acuérdense que eso no es palabra de Dios, puede variar un poquito dependiendo del laboratorio. Pero no va a variar mucho, tampoco es que la vamos a encontrar 20 y 25, no. Varía un poco, pero en estos rangos. Entonces, dependiendo de qué tan alargado, qué tan acortado, pues nos habla del estado de coagulación del paciente. En la vía extrínseca, pues habíamos hablado de que hay una activación por el factor tisular, ¿sí? ¿Hacia cuál factor? 7. Algunos, es que creo que he leído muchísimo, pero si leen así como complementando lo que ya saben, creo que Robbins no lo dice, pero en sangre, algunas literaturas dicen que en sangre circula alguna cantidad de factor 7 que ya está activo, solito. Pero que él no es suficiente para él solito desencadenar la cascada por la vía extrínseca. Entonces, según el factor tisular, que el factor tisular básicamente viene compuesto por qué, o qué es el factor tisular. Fosfolípidos y algo de proteínas. ¿Sí o no? Básicamente estos dos forman como una especie de complejo activador, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Que van a actuar directamente sobre quién. 9. Vía extrínseca solita evaluada en laboratorio. Acuérdense que lo toman directamente como hacia el 10. Evaluada en laboratorio. Pero en vivo, ustedes se dieron cuenta en Robbins que interfiere el 9. ¿Sí? Bueno, pero como estamos, digamos, evaluando la vía extrínseca y estamos hablando que es tiempo de protrombina, pues no metemos acá el 9, porque si no el 9 estaría aquí metido, ¿cierto? Y ustedes no lo ven acá. Como estamos hablando de vía extrínseca, pues la evaluación acá, pero bueno, tienen que sacarse el 10. Esto era lo que la doctora habló ese día, que lo que llaman 10 asa.
No sé si han leído ese término por ahí. Algunos libros lo incluyen. 10 asa. ¿Sí o no? No. ¿No lo han leído? ¿Ninguno? No. ¿Sí o no? Ella sí lo leyó. Este término sí existe. Ella no fue que se lo inventara. Ese término 10 asa hace referencia a un complejo que toma el factor 10, que está inactivo, lo fragmenta o le hace una decisión y él se pone activo. Entonces por eso se llama 10 asa. ¿El 10 qué hace? ¿El 10 activo qué hace? Pasar por trombina a trombina con ayuda del 5, que es un acelerador, con calcio. Toma la protrombina, ¿sí? Sí, Y la convierte en qué? trombina. Esta actúa sobre quién? Fibrinógeno. Así, ¿cierto? En la parte en vivo del libro, ustedes vieron ahí que les incluía el 9. El 9 estaría participando en una persona que está viva, en vivo. Pero si yo le saco a la persona una muestra de sangre y realizo el examen de tipo de protrombina, pues ahí no se incluye el 9. ¿Sí? Si se dieron cuenta que el libro les hacía esa diferenciación. Para que tengan cuidado, porque de pronto yo les pregunto esto, pero en el examen, ¿sí? O sea, en el tiempo de protrombina. La trombina, entonces hasta este momento, algunos libros también les van a decir que esta es la primera que se activa, la vía extrínseca. Lo van a encontrar en algunos libros como que esta vía es la primera que se activa en los factores de coagulación. Hasta este momento no se había formado trombina hasta que ya hay una activación del factor 10, se forma trombina y pues, bueno, el factor 10 no está solito, ¿no? O el 10, ustedes saben quién está acá, el 5, que según algunas literaturas el que tiene capacidad proteolítica es el 10 y el 5 actúa como un factor acelerador o ayudante. Entonces, en ese momento el 10 prácticamente solito empieza a producir pequeñas cantidades de trombina, pero esas pequeñas cantidades de trombina son capaces de agarrar el factor 5 y activarlo, ¿sí? Y cuando el factor 5 se activa, comienza a producirse una mayor aceleración en este complejo de la producción de trombina. ¿Sí vamos hasta ahí bien o no? ¿O hay alguna duda? ¿Quién es que los conforma? ¿Se acuerda que en la vía extrínseca el libro les muestra que el 7 es activado por el factor tisular y el 7 activado por el factor tisular siguen pegaditos? ¿Sí leyeron eso o no? Ellos siguen pegaditos. ¿Y activan a quién? Al 10. Pero usted se acuerda que en todo lo que es esta cascada, la palabra activación comprende es que yo cojo algo, lo rompo y eso se activa. Hagan de cuenta que esto es una proteína más grandecita y este complejo, factor tisular, factor 7, extienden unos aminoácidos de ese complejo, lo pierde y adquiere su forma activa. Como ellos dos están activando al 10, por eso se llama 10 asa. No lo nombran en todos los libros, o les cambian el nombre, complejo activador del factor 10, o bueno, así de esa manera lo encuentro. Entonces se genera trombina y activa el factor 5, pero también aquí, ¿quién más? ¿A qué otro factor activa la trombina? ¿Cuál otro? Sí. ¿Cuál más? El 8. Principalmente, y también varía en algunos libros, es 8, eso sí no varía, 8, algunos dicen 9, 12, incluso algunos dicen 11 y 13. El 11 no lo he encontrado tan constante. En la Robbins En aparece. algunos PDF lo he leído y no lo incluyen. No sé si porque lo omiten, ¿sí?
o porque le dan más importancia a estos. Porque estos, por ejemplo, claro que este también es importante porque estos son los de la hemofilia. ¿Sí? El 12, por la parte de la vía intrínseca también, pero el 12 tiene injerencia también en un proceso que es ¿cuál? Fibrinólisis. El 12 tiene poder de activación en una cosa que se llama... ¿Sí lo leyeron o no? Sí. No sé si lo sabían. El factor tisular también, no sé si lo sabían. El factor tisular, a medida que va desencadenando un proceso de coagulación, también tiene potencial para activar el TPA. Guárdenlo también ahí. O sea, el factor tisular, a medida que va desencadenando la coagulación, el factor tisular tiene potencial para activar el activador tisular del plasminógeno, que está en dónde? En el endotelio. En las células endoteliales. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Bueno, entonces, mire que la vía extrínseca terminó activando de alguna manera la vía intrínseca, ¿sí? Al mismo tiempo, como hubo una lesión, acá se expone se expone colágeno subendotelial. Colágeno subendotelial y pues partículas proteoglicanas, factores von Willebrand, pero sobre todo colágeno, que tiene la capacidad de activar ¿cuál factor? 12. Que es el que inicia la vía intrínseca, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces el 12 pasa a estar activado. Estoy omitiendo en estos pasos las partecitas donde requieren fosfolípidos y calcio, ¿no? Esa parte léanla bien. Solamente tienen que mirar la gráfica, yo les envío las diapositivas y ustedes miran qué partes requieren calcio y cofactores. El 12, ¿a quién activa? No, sí. Al 11. Y pasa a 11 activados, ¿cierto? Ahora sí, ¿el 11 a quién? No, el 11 al 10 directamente no, al 9. Pasa el 9 a estar activado. Al mismo tiempo la trombina que se generó le activó el 8. Este 8 pasa a estar activado. Ahora sí, el 8 y el 9 forman un complejo, ¿sí o no? Sí. El 8 y el 9 forman un complejo que activa ¿a quién? Al 10. O sea que esto es una ¿qué? 10 asa. 10 asa. Igual que este, ¿sí? Muy parecido. Acá en el factor 10, bueno, entonces él se activa. Y como acá la trombina había generado factor 5, había activado factor 5, el factor 5 viene hacia acá y ayuda a que se genere más rápido trombina. Aquí omití el paso de que agarra la protrombina y la diaclazina, ¿sí? ¿Sí ven cómo conectan ambos? Al mismo tiempo que esto está sucediendo, el 12 activa el TPA. Y esto es lo que está sucediendo. Ayer la duda para los que llegaron después era esto, que yo quería averiguarlo, pero no, el 9 directamente no lo activa. Tienen acción potenciadora entre sí, pero no lo activa directamente. ¿Qué más falta? La trombina a su vez, ya les dije, activó el factor 13 y en este momento ya se forma la hemostasia primaria, que es el tapón plaquetario, ya debería haberse formado. Primaria, se formó el tapón, se formaron factores de coagulación que estabilizaron el tapón y con el factor 13 que se generó por la trombina estabiliza ese tapón. ¿Claros hasta ahí? ¿O qué duda queda de eso? Señor.
factores que dijo que participan en la hemofilia? El 8, 9 y la última vez que leí, si no estoy mal, no me falla la memoria, 11. 8, 9 y 11. Quedan los subtipos de hemofilia, pero la más frecuente es la que involucra el factor 8. O sea que la hemofilia sería la 8 o cómo es eso. Creo, sí, A, B y C en ese orden. Sí, no estoy mal. Hace rato no era hemofilia, pero sí. Y casi seguro que es eso. El factor 13 es activado por la trombina y él tiene injerencia en estabilizar. Oye, se envió un videito que es como con 3D que muestra más o menos cómo estabilizaría, pero él lo que hace es que ya está el tapón plaquetario, se le unen los coágulos de fibrina y el factor 13 lo que hace es como si uniera todas esas fibras de fibrina y las dejara quietecitas, las estabilizara. Más o menos algo así. Entonces el factor 13 es estabilizador. ¿Qué otra cosa quieren saber de esto? Ya les quedó claro. Lo molesto bastante con esto porque en fármaco es muy común que los médicos generales, que aunque deberían manejar muy bien los anticoagulantes, no saben manejarlos. Y a muchos compañeros les da, por ejemplo, mucho miedo cuando llegan pacientes que están anticoagulados y eso porque no saben cómo se hace, si están bien anticoagulados, si no están bien anticoagulados, no saben cómo funciona el medicamento que tienen. En las tablas que hay en la letra de factores de la coagulación, ahí hablan de que uno son antimofílico A, B, C, y la deficiencia de eso sería lo relacionado con la hemofilia. Estos, los que Sí, hablamos ahorita. El 8 No. es antimofílico A, Sí. el 9 es antimofílico E y el 11 es antimofílico C. Ah, sí, sí, era como yo les decía. Entonces sería la deficiencia de esos tres los que dan la hemofilia. Sí, señora. Básicamente, estoy casi seguro que la ausencia, o sea, cualquiera de las hemofilias, la presentación clínica sería muy similar porque tanto el 8 como el 9 como el 11 son muy importantes en todo el proceso de la cascada. ¿Sí? Ahí ya toca mirar es cuál es más común y si saliera en un caso clínico, tengan presente que el 8 es el más frecuente, el 8. Entonces, si tienen un caso, no se vayan de una vez, no. El 11, siempre piensen en lo más común, ¿sí? A no ser que haya algo ahí que les haga pensar lo contrario. Clínicamente, usted distinguir si el paciente tiene deficiencia del 8, el 9 o el 11, no se puede. No se puede. O sea, si usted sospecha que el paciente tiene una deficiencia de la coagulación, tipo hemofilia, clínicamente es imposible que usted dé el diagnóstico de si es el 8, el 9 o el 11. Usted tiene que hacer pruebas complementarias. Profe, una pregunta, usted ya nos decía que la hemofilia era más común en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué sería? Porque está ligado al cromosoma X. Porque, es que creo que es la 8. Creo que es la 8. Estoy casi seguro que sí. Es que hace rato no leo hemofilia. La 8, porque está ligado al X. Pues que me antes de quedar como un tonto, pero sí estoy seguro que sí. Pero sí es más frecuente en hombres. Y de hecho, algunos. ¿Sí? ¿Ven? Bueno, y les estoy hablando de lo que me acuerdo de la carrera, porque hace rato no. Entonces es por eso. Pero el 8, el 9 no me consta. Sé que es el 8, el 9 no me consta y el 11 tampoco. Eso se los dejo de tarea que lo busquen. Pero el 8 sí sé que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Por eso se lo dije también en la clase que tuvimos por allá, que creo que estaba hablando yo con la doctora. La hemofilia B también es ligada al cromosoma. ¿El 9? ¿El 9 La hemofilia A y el B. A y B ligada al X. Ligada al X, listo. Pero tengan presente esto, entre la 8 y la 9 es más común la 8. Que en el salón, entonces aquí estamos hablando con la doctora María Camila, creo que estamos hablando del factor de la hemofilia. Y yo les di eso. Con la doctora María Claudia, y estamos hablando, ella me preguntó de la hemofilia y yo les estaba diciendo que era ligada al X. Por eso en el quiz de la muchacha
que tenía la lesión y esto, se iban de entrada con algunos con hemofilia. Pero tienen que tener presente que es mujer, eso tendría que hacerlo dudar. No quiere decir que sea imposible, pero sí tienen que pensar primero. Y otros me colocaban deficiencia del factor 11, pero pues esa es mucho menos frecuente incluso que la 8 y que la 9. Bueno, ¿qué más? Entonces, esto quiero que se lo aprendan porque esto puede salir y lo va a repetir el jueves por si acaso. Las moléculas anticoagulantes, ¿cuáles son? La proteína C, la E. Empecemos por que se expresaría más o menos. ¿Qué sería cuál? Trombomodulina. Bueno, sí, ya tienes razón. A nivel local, pues estarían produciendo prostaglandinas y esto, pero esos son antiagregantes plaquetarios, no son anticoagulantes. Pilas. Ah, ok. Ah, perdí una pregunta de fácil con eso. Estaba buena. Salí como los de fisiología que les repetí, yo les conté, ¿no? Que les repetí la pregunta. Y hubo uno que, no, fue una pregunta que yo les boté un día por chat y di la respuesta. Y yo di la respuesta. Y esa pregunta la saqué en el parcial. Y solamente Mauri, que fue el que me prestó atención ese día, y como 3-4 personas más contestaron la pregunta que yo les envié. Y esa misma pregunta, así tal cual con la misma respuesta, en el mismo orden, la saqué para segundo corte. Todos la sacaron bien y una persona la sacó mal. Pero yo creo que esa persona dijo, no, esto es una trampa. ¿Qué sería? Entonces, ojo, porque bueno, una cosa son anticoagulantes y otras son antiagregantes plaquetarios. Un medicamento antiagregante plaquetario, ¿cuál sería? Tenemos medicamentos que son anticoagulantes. Y ¿cómo? No, que estoy diciendo que tenemos medicamentos que son anticoagulantes y medicamentos que son antiagregantes plaquetarios. Busquen por lo menos unos 3 de estos y los hablamos en un momentito. Estos tenemos la heparina, que la heparina se produce a nivel fisiológico, o sea, se produce la heparina, ¿sí? Pero se produce en concentraciones muy bajitas. Entonces nosotros pues obtenemos heparina de otras fuentes y se la como si fuera suplementada al paciente. Entonces la heparina tiene una función de que se une con quién. PF4. ¿Con quién? PF4. Fisiológicamente se une a la antitrombina. Sí, no, farmacológicamente Antitrombina 3. antitrombina 3. Sí. Lo que la doctora está diciendo es cierto, se puede unir con el PF4, pero eso es en condiciones. No. Como medicamento. Si yo le coloco heparina al paciente, una parte de la heparina puede unirse al PF4, sino que no en todo se puede desencadenar esa reacción inmunitaria que está en el libro escrita. Entonces, la heparina. O sea, profe, la es una PF4 en condiciones. ¿Cómo? Usted dice que se une a PF4 en condiciones. No. Porque en el libro dice que, o sea, bueno, no es una antitrombina, pero son moléculas parecidas a la heparina. Entonces. Sí, la heparina se une, o digamos que la virtud de darle heparina a un paciente es para que ella se una a la antitrombina. ¿Cuál? 3.
Eso es lo que yo quiero que la heparina haga, ¿sí? Sino que algunas moléculas de heparina sí se pueden unir a el PF4 por algunas situaciones de cargas, se pueden ver atraídas, entonces pueden unirse, y esa unión puede desencadenar un cambio conformacional que exponga algunos epítopos que puedan desencadenar una reacción inmunológica, ¿sí? Pero yo no creé la heparina, farmacológicamente yo no le doy la heparina con ese fin, yo le doy la heparina con este fin, ¿sí? Por eso el doctor allá dijo, pero eso más en condiciones patológicas, sí es cierto, sino que eso tampoco excluye que en condiciones fisiológicas yo no vaya a encontrar heparina unida a esto. Se lo digo ¿por qué? Porque si les coloco un caso clínico donde incluye heparina, pues para que, dependiendo de la situación, si yo le estoy hablando que colocó heparina, ¿sí? Le coloqué heparina y el paciente hace pues la reacción inmunológica, sí, secundaria al unión del PF4, pues sí quiero que se vaya por ahí. Pero si le estoy colocando con un paciente, pues yo le coloco heparina como un anticoagulante y no le describo ninguna cosa y le digo, pues ¿cómo es el mecanismo? Pues el mecanismo es este. Entonces la heparina se une a la antitrombina 3, tiene un espacito donde se une la heparina y esto incrementa como o potencia la capacidad de la antitrombina. Y acá creo que yo tengo un flashback de que ayer yo dije que la antitrombina agarraba era la protrombina, creo que lo dije yo ayer, estoy casi seguro que sí lo dije. No, esa brutalidad elimínenla. Todo es contra la trombina, que es la que media todos los mecanismos, ¿sí? Tanto inmunológicos como coagulantes. Entonces, la antitrombina 3 que se produce ¿en dónde? Hígado. Ella circula, ¿sí? A nivel plasmático. Ella no está unida al endotelio, recuerden eso. Ella está circulando. Y la heparina está unida al endotelio, perdón, la trombomodulina sí está unida al endotelio, pero la antitrombina va circulando en sangre porque se produce en hígado. Y al unirse la heparina, pues potencia esta actividad de inactivación de la trombina. ¿Sí vamos claros hasta ahí o no? O sea, la heparina sobre la antitrombina bloquea la antitrombina. ¿Ya? Bueno, claro, entonces yo al bloquear esto no puedo activar ¿a quién? No puedo activar al 5, no puedo activar al 8, no puedo activar al 9, no puedo activar las plaquetas, porque se veces que las plaquetas se activan con trombina. La trombina es un potente agregante plaquetario. La trombina también puede ocasionar, puede promover inflamación, porque puede también ocasionar algo de activación endotelial. Está conectada con... porque los péptidos de la trombina estimulan la inflamación, creo que es el... Sí, la trombina tiene una conexión, el libro les muestra ahí en una gráfica que es así como un círculo y le relaciona todos los efectos de la trombina. Yo les estoy diciendo algunos, que es toda la parte de coagulación, activación plaquetaria, inflamación, es como lo más importante. Bueno, algunos dicen que el 11 y el 12, pues también el 13. Entonces, de esa manera, al bloquear la trombina, pues uno, ya no puedo convertir el fibrinógeno en fibrina. Por lo tanto, no tendría cómo empezar a formar esos coágulos. Y por otro lado, estoy bloqueando los factores de coagulación. Eso es lo que hace la heparina. ¿Sí está claro? No van a quedar mal con el doctor en otro semestre si de pronto les preguntan. Si entre más lean, más van a encontrar que hay otros mecanismos, algunos más o menos conocidos, sobre cómo la heparina también puede ocasionar anticoagulación. Pero yo les estoy diciendo para que se lo aprendan y pues puedan justificarlo, ¿no? Si no, ya seríamos una clase de fármaco. Sí está claro la heparina, y entonces hay heparinas que ustedes van a encontrar que llaman no fraccionada y fraccionada.
El no fraccionado o fraccionada es qué tan grande es la molécula de heparina. ¿Qué tan grande? ¿Sí? La heparina no fraccionada es mucho más grande. Las heparinas fraccionadas pues son más pequeñitas. Cada una tiene su farmacocinética distinta, ¿sí? Pero farmacodinámicamente actúan así, de esta manera. ¿Sí está claro o no? Bueno. Profe, ¿puede repetir un momentico más como ahorita la parte de arriba? No es la gráfica, sino la parte de arriba del PF4. Como para... Bueno, este ya se les había comentado, pero se lo vuelvo a comentar. Complementen con la lectura del libro. Yo creo que se les explica más bonito, pero la heparina parece ser que, como tienen cargas contrarias, se siente atraída por el PF4. El PF4 está dentro, el PF4 no es sino un factor activador de las plaquetas, y las plaquetas lo tienen dentro de sí. Es una de las cosas que están los tantos gránulos de las plaquetas, pero acuérdense que como estamos hablando, si yo le coloco a un paciente heparina, es porque el paciente tiene algún estado que promueve la trombosis. Yo no le voy a colocar heparina a un paciente que está normal. Entonces se supone que si yo le coloqué a heparina es porque tiene que tener alguna activación de la cascada de coagulación y las plaquetas. Lo que quiere decir que ese paciente ya ha tenido liberación de factor activador plaquetario tipo 4 en sangre, ¿sí? En sangre. Entonces, claro, porque ustedes dirán, pero si eso está dentro de la célula, ¿cómo hace la heparina, que es una molécula muy grande, para entrar a la célula y inicia el PF4? Pues por eso es que suena el PF4, porque lo libera en sangre, y al liberarlo en sangre, pues la heparina lo encuentra, y por atracción de cargas se unen. El problema es que se unen, como parece ser que tienen cargas contrarias, la unión entre los dos hace que tengan un cambio conformacional. Hagan de cuenta como si la proteína se diera la vuelta y lo que está dentro se expresa hacia afuera. Y entonces eso es, a veces expone secuencias de aminoácidos que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico, ¿sí? Por ser las presentadoras de antígenos, etc., como un epítopo, una secuencia de aminoácidos que puede desencadenar una reacción inflamatoria. Eso es lo que se refiere en el libro como neoantígeno, para que sea una receptora que sea. Pues. Sí, es una molécula que antes no tenía ninguna expresión inmunológica, ¿sí? Su secuencia de aminoácidos, porque pues estas proteínas y estas proteínas también, su secuencia de aminoácidos tal vez pasaba, tal vez las células presentadoras de antígeno no la reconocían porque no tenían una secuencia que fuera reconocida como peligrosa, pero al tener este cambio conformacional se forma un nuevo antígeno, un neoantígeno que antes no estaba presente, que no es peligroso, pero que ¿aló? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Bien, bueno. Cuéntame, ¿no? No, tranquilo, porque esto, tan pronto la doctora me tenga el concepto listo, yo lo subo. Tengo que preguntarle, porque ojalá casi que no puede hablar con ella, para preguntarle si ella le tiene listo el concepto. De todas maneras, yo... Sí, ahorita ya no estoy en clase, ¿no? Estoy en clase ahorita. A ver, no. Igual con cualquier cosita que me entre en clases aquí, yo le comento. Sí, señor, toda la semana estoy, sí, toda la semana voy a estar. Listo, mamá, hágale, todo bien. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, yo mencionaba que los PF4 se encontraban en las plaquetas activadas. O sea, tiene que haber como una estimulación inicial para que se produzca un PF4 o se libere. a eso se libere. Sí, señor.
por eso yo les hice énfasis en que yo le coloco heparina a un paciente que yo necesito colocarle heparina, o sea, un paciente que tiene activación endotelial y un paciente que tiene activación de los factores de coagulación. Por ejemplo, el paciente que está inmovilizado o el paciente que yo le hice una cirugía. Si yo le hice una cirugía a un paciente, téngalo por seguro que eso es un estímulo que puede desencadenar un trombo, porque yo corto tejido. Cuando yo corto tejido me llevo el tejido y me llevo los capilares de la zona. Entonces, al yo hacer eso, yo corto el tejido y las moléculas de ese tejido pasan a los capilares que ya se rompieron. Entonces eso me puede desencadenar activación y me puede, no, de hecho lo hace. Ese trauma quirúrgico desencadena activación plaquetaria, liberan PF4. Si yo creo que el paciente tiene alguna condición, porque no todo el que le hacen cirugía, si ustedes han notado, no todo el que le hacen cirugía le colocan anticoagulantes. Si es, por ejemplo, alguno de ustedes que es paciente joven y yo desconozco si tiene algún trastorno procoagulante, pero digamos que no, usted le hacen la cirugía, un apéndice, una cirugía, alguna cosa, y ya se va para su casa con antibiótico y analgésico. Ustedes no ven que le coloquen anticoagulante. Pero si una persona, por ejemplo, mayor, algo que usted dice, no, ese sí puede hacer un trombo, ese trauma quirúrgico genera todos activación plaquetaria, ¿sí? Porque el factor tisular pasa a la sangre, se libera. El factor tisular por sí mismo puede activar las plaquetas, tiene contacto con el colágeno, ¿sí? Tiene contacto con factor de von Willebrand, tiene contacto con el endotelio, porque como hubo un trauma, el endotelio se lastima y el endotelio muestra factores inflamatorios para que en ese lugar donde usted hicieron la cirugía los leucocitos puedan pasar y empezar a eliminar los microorganismos que pudieron haber pasado. Todo eso está sucediendo en esa persona que tuvo un trauma quirúrgico, le estoy dando ese ejemplo, y entonces, claro, ese paciente tiene activación endotelial, muy seguramente ya liberó PF4, entre otras cosas como ADP, ¿y qué más? Trombosana. Esas son las moléculas que ustedes van a encontrar como activadores potentes plaquetarios. Y entonces, por eso es que la heparina se pega, porque ya cuando yo le coloqué heparina como anticoagulante, el paciente ya tenía activación endotelial, había liberado este factor a la sangre. Finalmente esto reconoce, para terminar de comentarle a Miguel, esto muestra unos epítopos ahí específicos, el sistema inmune los reconoce, dice, un ejemplo para que me entiendan, esto se parece a la secuencia que tiene una bacteria, se lo presenta, eso en parte es lo que viene esta semana, células presentadoras de antígenos, presentan estos antígenos, incluso ellos mismos pueden llegar con las células del sistema inmunológico y empiezan a crearse anticuerpos específicos contra estas secuencias de aminoácidos. Los anticuerpos se pegan acá y pues puede pasar lo siguiente, que los anticuerpos se peguen y de alguna manera ocasionen activación de la plaqueta y eso induzca a que haya paradójicamente mayor activación y agregación plaquetaria y terminen consumiéndose las plaquetas, o que el anticuerpo se pegue, los macrófagos lo reconocen y es más fácil, opsonizan las plaquetas y el macrófago la fagocita. O la otra que puede suceder, que la inmunoglobulina desencadena la cascada del complemento y se terminan lisando las plaquetas. De cualquier manera, este mecanismo fisiopatológico lleva a que haya disminución de las plaquetas y a que haya un consumo plaquetario. Si hay un consumo plaquetario, recuerden que no funciona hemostasia primaria, pero tampoco funciona la secundaria, porque la superficie de las plaquetas funciona para ensamblar los factores de coagulación. Entonces el paciente, paradójicamente con esto, termina haciendo inicialmente trombos, ¿sí? Pero si esto progresara, pues pudieran llevarlo también a que vaya a ser desangrado posterior. ¿Quedó claro eso hasta ahí o tienen alguna duda? Pero es con las TP y TTP, digamos, pues si nos salen valores elevados de la TP y la TTP, eso significa que el paciente no está coagulando en el tiempo correcto, ¿sí? Significa que puede tener... Pero valores elevados, ¿cómo es? O sea, pero fuera de la normalidad. Sí, fuera de la normalidad. Por ejemplo, acá que fuera que 28, 30. Uy,
Sí. Entonces significa que se está coagulando en el tiempo correcto, se está demorando más de lo que es Se normal. está demorando más de lo normal en coagular. Si esos valores, digamos, salen en 7.5, eso significa, digamos, que tiene un estado protrombótico. Sí, señor. Y ahí, ¿cómo se trata ese? Bueno, ahí sería por anticoagulante, ¿sí? Sí, claro, pero al mismo tiempo que estoy pensando en anticoagularlo, tengo que ir mirándole la causa. Pero sí, claro, ahí yo ya voy pensando si el paciente, digamos acá, ¿siguen? Si el paciente tiene acá, por ejemplo, 7 segundos, yo digo, coaguló rapidísimo. Yo ya estoy pensando en meterle un anticoagulante a ese paciente. Porque yo entiendo que tiene algún estado que yo desconozco, porque yo con el TP y el TTP yo no hago diagnóstico, yo hago una impresión diagnóstica, yo empiezo mal. Y es muy raro muchachos que encuentren el TP alterado y el TTP normal, o el uno normal y el otro alterado, sí, casi siempre van a encontrar alteración de ambos. Con eso usted se hace una impresión diagnóstica y empieza, bueno, ¿qué pasa con el paciente? Y se va a la tríada de Virchow, ¿sí? Se va a la tríada de Virchow y empieza. ¿Tuvo alguna cirugía reciente? ¿Ya ha pasado por eventos así antes? ¿Usted le han dicho que los exámenes le han salido alterados los tiempos? ¿Será que tiene cáncer? ¿Será que tiene algún estado genético que induce la coagulación? Entonces empieza a mirar con esto, pero usted ya va pensando en anticoagular. Y pues ya lo que yo les decía, lo de la parte del INR, pues ya nos sirve para ver qué tan bien anticoagulado está. Pero eso depende, no les voy a decir una cifra así exacta, porque eso depende de la patología y eso lo aprenden ustedes en clínica. International ratio algo, no me acuerdo. Lo que ese es un valor que nos dice en comparación a la población normal qué tanto está coagulando el paciente. Por ejemplo, si tomamos la normalidad en 1, ¿sí? Y tú tienes un INR en 2, ¿sí? Tú con eso, con el INR en 2, tú miras si el paciente está coagulando más o menos que la población normal, el paciente que tú le tienes un anticoagulante ya establecido. Casi siempre que nosotros pedimos tiempos, el laboratorio nos reporta el INR. Entonces hagan de cuenta que una guía les dice, para trombosis, un ejemplo, un paciente que ha tenido trombosis venosa profunda a repetición y un antecedente de tromboembolismo, el INR debería estar en 2, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que representa es en cuanto a la población normal, cuánto debería para una patología específica estar el INR, que representa como una proporción de la coagulación. Ese INR, se solicita para pacientes con un antecedente y que estén tomando anticoagulante. El INR casi que en cualquier laboratorio que tú pidas tiempos te reporta el INR. Casi que viene unido. Es muy raro que, o sea, casi siempre los laboratorios te lo botan sí o sí. Es más, a veces en las EPS cuando uno va a pedir los tiempos, si uno busca INR no aparece, porque está, o se sobreentiende ya en la mayoría de los laboratorios que con los tiempos debería reportar el INR. ¿Sí? Es como algunos médicos que colocan o envían órdenes manuales de hemograma completo. Y si les preguntan qué es hemograma completo, no, pues que me reporten plaquetas, leucocitos. No, porque el hemograma se supone que debería reportar eso. Entonces por eso sí no se preocupe, porque como decir, no, pero a quién yo debería pedirle INR o a quién no. No, el INR siempre va reportado a los laboratorios con estos dos. Y siempre piden los dos, nunca piden uno solo, siempre piden los dos, protrombina y tromboplastina parcial. Listo, de la molécula anticoagulante, entonces está esta que está unida al endotelio, que es ¿cuál? La trombomodulina. Bueno,
ella también tiene predilección por quién. Por la trombina. Este complejo trombomoblina-trombina, digamos que activa o potencia ¿a quién? La proteína C. A proteína C. Y la S que va como su cofactor. La trombomoblina está a nivel endotelial, ¿sí? La trombomoblina está a nivel endotelial, realmente actúa como un anticoagulante. Yo se los valí a los que colocaron trombomoblina como antiagregante porque, pues, bueno, finalmente no está errado decir que al no producir trombina no produce agregación plaquetaria. Entonces digamos que sería muy mal de mi parte no valerles ese nivel de racionamiento, porque yo creo que pensaron así, ¿no? Entonces, pero realmente se comporta como un anticoagulante al inhibir directamente la trombina, y esto pues no produce fibrina y no activa los otros factores de coagulación y no activa las plaquetas. Y este complejo trombina-trombomoblina activa la proteína C, proteína S, para actuar sobre qué factores? 5 y 8. 5 y 8. 5 y 8. Entonces, pues estas también actúan como sustancias anticoagulantes, y de hecho en el libro está en la tabla de patologías que predisponen a los trombos, la deficiencia de proteína S, la deficiencia de proteína C. La deficiencia de esta no es tan frecuente, pero puede existir. Listo, ¿qué más? Entonces, ¿entendieron la heparina? ¿Cómo funciona? ¿O no? Otro anticoagulante es, por ejemplo, los antagonistas de vitamina K. ¿Como cuáles? Esa es la más conocida. Les voy a compartir un artículo que leí de que se descubrió ya una molécula, la están estudiando, que es una inyección, y la inyección hace que a nivel del hígado ya no se produzca angiotensinógeno. Entonces la están estudiando porque a ver si de pronto pueden manejar los crónicos con inyección. Ya no tendrían que tomar pastillas diariamente, sino de pronto cada cierto tiempo con inyección. Entonces, la warfarina es un antagonista ¿de qué? De la vitamina K, y pues la forma de acción es sencilla, porque ya les está diciendo, la vitamina K influye directamente sobre qué factores. Entonces, digamos que no es que no se produzcan estos factores, sino que se producen pero no sirven porque la vitamina K básicamente lo que hace es como, digamos que facilitar como la unión con calcio para que ellos puedan funcionar adecuadamente. Entonces, al no haberlo, se sigue produciendo pero sin este plus que le da la vitamina K, y entonces estos factores no funcionan para nada. Entonces, por ejemplo, el factor 10 no podría unirse con los fosfolípidos y todo lo demás que requieren para actuar. Entonces, básicamente se producen unos factores de coagulación que no son funcionales, y pues así funcionan los antagonistas de la vitamina K. ¿Queda claro, cierto? No. ¿Qué? A ver, tenemos que los factores con vitamina K son 1972. ¿El antagonista cómo es que funciona? ¿Qué? Los antagonistas de vitamina K básicamente no permiten que la vitamina K actúe sobre ellos. Digamos que la vitamina K está muy relacionada con la actuación de estos factores con el calcio, para algo así por atracción de cargas puedan actuar con los fosfolípidos y los cofactores que requieren para actuar. Entonces el antagonista de la vitamina K bloquea esta unión o esta función de la vitamina K con ellos. ¿Y sin eso no se podría dar
de forma correcta la cascada. Sí, claro. Si yo le doy al paciente antagonistas de la vitamina K, tiene factores de coagulación que no son funcionantes y no se puede dar de manera adecuada la cascada. Hagan de cuenta que tal vez pudiera llegar a activarse, por ejemplo, aquí el factor 10, pero el factor 10 no pudiera unirse adecuadamente, ¿sí?, a la protrombina para convertirla en trombina. Imagínenselo de esa manera. Entonces, básicamente no se puede dar la cascada de coagulación. Y fíjense que se mete con las dos vías, ¿no? Mire, extrínseca e intrínseca, y esta es compartido por ambas y esto también. Hay unos nuevos anticoagulantes que son los, no sé si lo han escuchado, que son los ACO. No sé si han escuchado Rivaroxaban y todos estos, no sé si lo han escuchado, ¿no? Rivaroxaban, Apixaban, son los, entre comillas, nuevos anticoagulantes, porque les decían nuevos cuando yo estaba estudiando. Apixaban, etc. Algunos de estos actúan directamente no sobre la vitamina K ni como la heparina, sino que inhiben, por ejemplo, algunos directamente acá la trombina. Les actúan de manera directa. ¿Cómo, profe? No lo escuché. Qué pena. ¿Puede repetir? Que estos anticoagulantes orales, algunos de ellos, difieren en su función, pero ellos actúan de manera un poco más directa. Por ejemplo, algunos... Más específica. Sí, son más específicos, exacto. Actúan directamente, por ejemplo, sobre la trombina. Profe, ahí está uno que se llama Dabigatran. Sí. Sí, son de los nuevos anticoagulantes. Estos salieron porque antes era, o todavía, llegaba mucho paciente con pasado de maracas de warfarina, antagonistas de la vitamina K. ¿Sí? Y era, o se veía muy frecuente que pasaba eso, los pacientes llegaban intoxicados por esto y pues se predisponían a las hemorragias, ¿no? Ya no solo estaban anticoagulados, sino que presentaban hemorragias de vías digestivas, orinaban sangre. Y entonces, bueno, colocaban antídoto y le colocaban vitamina K al paciente. Con los nuevos anticoagulantes casi no sucede eso. El problema con estos, tengo que revisar si ha cambiado, pero cuando yo estaba estudiando no tenían antídoto. Entonces, si un paciente es más difícil que se intoxique, entre comillas, con estos, pero si lo logra, es más preocupante, porque básicamente lo que tendríamos que hacer es que el medicamento pase su efecto y, bueno. Listo, y esos son más o menos, hay más anticoagulantes, pero eso es para que entiendan cómo funciona la heparina, la warfarina y esto. ¿Por qué les meto esto? Porque en los quizzes, en un quiz me colocaron warfarina, pero no tenía nada que ver. No fue en este, sino en el anterior. Yo no me acuerdo qué era lo que yo preguntaba. Metieron warfarina y no tenía nada que ver. Señora. O sea, la warfarina tiene además la proteína C y S, además de las características. Sí, la proteína C y S, sí, señora, se me olvidó mencionarlas. ¿Por qué no lo mencioné acá? Pues bueno, alguien dirá, ay, pero ¿por qué es anticoagulante si también se está metiendo con la proteína C y la proteína S? Pues porque, pues a ver, me estoy metiendo con factores muy importantes de la coagulación. Entonces, sí, claro, no estaría produciendo factores que son anticoagulantes, pero me estoy metiendo con factores muy importantes y pesados de la coagulación. Creo que hay medicamentos que hagan eso de la proteína C y S, ¿no? No he visto. Porque sería lo más seguro, ¿no? ¿O no? Porque bloquean solamente los potenciadores, entonces el paciente no quedaría totalmente anticoagulado. ¿Pero tú qué quieres? ¿Bloquear la proteína C y S? No. Ah, sí, eso es otra cosa. O sea, que fuera específico solo para ellos y dejara quieta la proteína C y la proteína S. Sin embargo, también sería peligroso. Porque imagínate, estás inhibiendo factores de coagulación y aparte de eso, estás dejando libre factores anticoagulantes. O sea, el efecto anticoagulante se potenciaría muchísimo. Y creo que si la naturaleza los creó,
que la vitamina K interfiriera en ambos, es para causar un equilibrio. Si faltan algunos, que falten los otros también, ¿sí? Pero sí, serían muy específicos. Eso es lo que buscan los nuevos anticoagulantes, meterse con factores específicos de la coagulación y dejando libres estos que son fisiológicos. Bueno, entonces ya hemostasia secundaria está listo. No, pues, no va a terminar nunca. ¿Sí quedó claro eso? Profe, Señor. venga. Mire, profe, ahí hay un borrador para que sea más fácil. Me voy a volver. Ahora sí. Puedo borrar ya, ¿cierto? Profe, porque era común que los pacientes se intoxicaran online. No sé si ya debo de serlo, porque hace rato no estoy en un tercer o segundo nivel de complejidad, que es donde yo había que llegar más. No, pero sí, todavía sigue siendo frecuente. Pues yo ahorita me salí un poquito de la asistencial, pero donde yo estaba incluso, que ahí es primer nivel y no llega tanto, o sea, no llega, es un nivel, no es ni siquiera un primer nivel, sino que es como una consulta prioritaria. O sea, lo que llega ahí son cosas que uno debería poder resolver. Pero a veces llega el infartado y a veces llega el paro cardíaco, es inusual, pero eso llega. Y me llegó un señor que el señor estaba con warfarina porque tenía una valvulopatía. No, le colocaron unas prótesis valvulares y eso pues es un cuerpo extraño, ¿no? Las válvulas, las operaciones de cadera y todos estos reemplazos son cuerpo extraño y pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico y la inflamación, llevar activación plaquetaria y que el paciente haga trombo. Entonces los pacientes con válvula los anticoagulan. Aparte el señor tenía una fibrilación auricular, o sea, tiene ya dos condiciones. Y el señor, aparte de eso, estaba en silla de ruedas, ya un tiempo desde que estaba paralítico. Y él me muestra la bolsa porque tiene una sonda, no controla esfínteres, y la bolsa está de color rosado, como un color salmón, o sea, la bolsa que almacena la orina. Y la mera verdad, bueno, yo le envié a hacer los exámenes, ahí el laboratorio se demoró, llegó un cambio de turno, yo me fui y mi compañero me envía los tiempos de coagulación de él y me acuerdo del TP que estaba en 139, una vaina así. Y el TTP estaba por ahí un poquito más encima, porque si este está elevado, el TTP se ve que maneja unos rangos más arriba. Bueno, sí se fijaron que el TTP dura más, ¿no? ¿Cuál es el rango normal del TTP? Yo les di los valores ayer. 25 a 35. ¿Por qué creen que es? Porque creen que el TTP tiene unos valores más elevados que el TP, que es de 11.5 a 13.5 según lo que estamos planteando. Pero acuérdense que esto es en laboratorio. En laboratorio no vale que si primero es la extrínseca, porque yo estoy haciendo acá las cosas a propósito. Yo le tomo sangre a la doctora, 2 tubos, y en uno hago tiempo de protrombina y en el otro hago tiempo de tromboplastina parcial. Entonces en el uno estoy evaluando vía extrínseca y en el otro vía intrínseca, lo que quiere decir que yo voluntariamente estoy añadiendo unos factores que me van a desencadenar una de las dos vías. Entonces yo tengo tubos separados. Entonces acá en TTP usted no me puede decir, en TTP usted no me puede decir porque se desencadena primero la extrínseca. No, porque acá estoy evaluando intrínseca. ¿Sí me entienden? Porque dura más tiempo.
Esa es la razón. Porque el tiempo de protrombina es prácticamente directo. 7, factor tisular, 10 ASA, 10 y ya, factor 2. Este tiene más pasos, involucra más cosas. Y sobre todo porque en vivo, este sí sucede primero. Este sí sucede primero. Es como la explosión que ocasiona la coagulación. Y este lo que es un prolongador o un amplificador. ¿Sí me entienden? Entonces, es por eso. Pero en la explicación de los tiempos es porque yo acá estoy evaluando vía intrínseca y pues los pasos son más. ¿Sí entendieron o no? ¿Sí se lo había preguntado o no? Bueno. Bueno, y el tiempo, y entonces el TTP en él estaba más prolongado, la mera verdad casi llegando como a 200. Y entonces yo, pues no, nada, yo me asusté muchísimo. Pero pues yo le dije a él, le dije, compa, le eché la bendición, y ese paciente ya es suyo porque ya está en mi casa. Porque pues uno toma, pero no por irresponsabilidad, sino porque yo le solicité los exámenes, porque para remitirlo yo no me lo podía llevar a una clínica, a un hospital remitido y diciendo solo está orinando sangre. Porque a ver, puede tener un cálculo, puede tener una infección de vías urinarias. Claro, él me dijo, yo estoy anticoagulado, pero es que yo no le vi a él equimosis, no le vi nada. Y el único sangrado que él tenía era por mi urinario. Entonces yo no tenía cómo sustentar clínicamente en una remisión a un tercer nivel de que a mí me constaba que era porque estaba pasado de maracas con anticoagulación. ¿Sí ven cómo yo tengo que sustentar las cosas? Yo hubiera podido llevarlo a un tercer nivel y tirarlo y decir, mire, ya no está sangrando y me lo van a recibir, pero pues no es lo ideal porque yo quedo ahí como bruto. Sí, porque ¿cómo lo va a remitir? Ni siquiera un hemograma, plaquetas, nada. Entonces yo ese día le pedí los paraclínicos, pero ese día había mucho flujo de pacientes, entonces el laboratorio estaba a reventar. Mi turno terminó a la 1 y al señor le terminó saliendo los exámenes como a las 3 de la tarde. Entonces el compañero pues lo recibió, vio los tiempos. Plaquetas no me acuerdo cómo estaban, tendría que tener alguna alteración. Y pues nada, el señor estaba orinando, pues estaba orinando sangre. Bueno, listo. Ahora se forma el coágulo de fibrina. Ya para terminar esta parte. ¿Cómo lo disuelvo? Con TPA. Tengo coágulo de fibrina. Cuando se empezó a generar trombina y toda la lesión y el factor tisular y todo eso, empezó a activarse que está en ¿dónde? Endotelio. Endotelio. El TPA, ¿qué es lo que hace? Activar el plasminógeno. El plasminógeno está circulando en sangre, ¿sí? Él está circulando en sangre en su forma inactiva. ¿Y él se produce en dónde? En el hígado. Pues resulta, no, léanlo, pero se los comento por si no lo sabían. Hígado, pulmón y riñón. De hecho, el riñón produce un activador tisular del plasminógeno, un tipo, sí, en el riñón hay un tipo de activador tisular del plasminógeno que es la uroquinasa. Esos son los llamados órganos blancos. ¿Cómo? Órganos blancos. Pero depende, porque órgano blanco es un órgano que se está afectando por algo. Por ejemplo, en hipertensión yo digo que órgano blanco es corazón, riñón, ojo y cerebro. ¿Sí? Profe, ¿el TPA se produce en el hígado, pulmón y riñón o actúa en el hígado? Se producen ahí. Que el TPA actúa sobre el plasminógeno y que no sé si lo sabía, pero el plasminógeno se puede producir en estos órganos. ¿Sí? En estos órganos. Bueno, entonces resulta que el plasminógeno circula en su forma inactiva. ¿Sí o no? Sí.
y lo que hace el factor tisular de plasminógeno es que el que va circulando lo agarra, lo deshibe y lo convierte en su forma activa, que es ¿cuál? Plasmina. Ajá. Que tiene una capacidad de disolver este coágulo de fibrina. Depende. Si dice que si es muy viejo, tiene muchas dificultades para romper ese coágulo, ¿sí? Pero, bueno, fisiológicamente la plasmina entonces toma estas fibras y las vuelve más pequeñitas y entonces esto tiene una capacidad proteolítica muy grande y en algunos libros van a encontrar que incluso no solo la agarra contra la fibrina, sino contra el fibrinógeno también. Contra el factor 5, creo que contra el 8. Y no me acuerdo si contra la trombina también la agarra, pero por ahí. Y el 12. Estos. Entre más leen, más de pronto pueden encontrar. Pero estos son los que pueden encontrar en literatura clásica, lo pueden encontrar. Desconozco si, no me acuerdo si en Robin se los menciona. Se lo mencionan todos. Pero recuerden que la plasmina no solamente disuelve el coágulo, sino que también toma el fibrinógeno y lo inactiva. El 5, el 8 y el 12, que son los que yo conozco. Profe, ¿y el 12 no es usado para pasar plasminógeno a plasmina? Sí, esto sería un mecanismo contrarregulador. Porque si yo no, estoy casi seguro que el 12 lo incluye. ¿Sí lo incluye o no lo incluye? Confírmeme, pero estoy casi seguro, 95. Esto es así porque todo, si ustedes se dan cuenta, todo tiene un mecanismo contrarregulador. Al mismo tiempo que yo estoy haciendo esto, estoy disolviendo esto y estoy evitando que esto se perpetúe en el tiempo. O sea, la activa y luego cuando ya se activa el mismo. Claro, es como que ustedes me digan, pero el factor 12 es un factor de coagulación, pero al mismo tiempo está activando el TPA para disolver el coágulo. Es algo así, ¿sí? Son mecanismos contrarregulares. Y entonces hay medicamentos que actúan de maneras en esta vía, que son, por ejemplo, no sé si han escuchado esto, tenecteplasa, o no sé si han escuchado el alteplasa. ¿No lo han escuchado? Que esto lo utilizan en los pacientes, los que se están infartando y todo eso. Bueno, no sé si han escuchado la streptokinase. ¿Se ha preguntado cómo funciona la streptokinase? No. ¿A qué le suena strepto? Al streptococo. Sí. Resulta que el streptococo beta-hemolítico, ¿por qué cree que se llama así? El streptococo beta-hemolítico, le estoy ahorrando hasta ahora de fármaco. El streptococo beta-hemolítico produce muchas enzimas, entre ellas pues enzimas propias de él que son activadoras del factor tisular de plasminógeno. Entonces tienen esa capacidad. Y entonces lo que se hizo en la ciencia fue coger esta sustancia, la investigaron, se dieron cuenta que eran capaces de activar el factor tisular de plasminógeno y disolver el coágulo. Entonces la mejoraron, por decirlo de alguna manera, en los laboratorios y se llamó streptokinase. ¿No lo sabían? No. Sí, ahí para que lo lleven. Todos estos medicamentos, la alteplasa, tenecteplasa, son medicamentos que estimulan el factor tisular de plasminógeno y se dan para disolver coágulos de fibrina, entre las otras funciones que vimos. Por eso es que un paciente que está infartado, dentro de los rangos de tiempo adecuados, les colocan estos medicamentos para tratar de disolver ese trombo que se generó, porque si yo tengo un infarto, la mayoría de las veces es por un trombo que yo tengo, una placa de ateroma que se desprende, llega a una coronaria, eso produce inflamación, vasoconstricción refleja y eso pues es el infarto que vamos a ver en tercer corte. Entonces yo le coloco al paciente
estos medicamentos que son activadores del plasminógeno, del factor tisular del plasminógeno, y terminan disolviendo el coágulo de urinina, y yo puedo aliviar en el paciente de desinfarto, puedo disolver el coágulo y restablecer el flujo. ¿Sí entendieron ahí? ¿Ya está más claro el tema o no? Sí. ¿Qué otra cosa queda para discutir de eso? Creo que se había mencionado algo de... Estoy pensando. La uroquinasa es un familiar de estos, pero que se encontró que se produce en la parte de urinaria, en los túbulos. Entonces se encontró en la orina y por eso le colocaron uroquinasa, pero básicamente es la misma función, sino que se aisló en la parte del riñón. Y bueno, ya les comenté más o menos de todos los medicamentos ahí que interactúan en toda la parte de la coagulación. Uno de los yo les había dicho los antiagregantes plaquetarios, uno de los más importantes es ASA. Mi pregunta es si ASA, el ácido acetilsalicílico inhibe la ciclooxigenasa y inhibe la prostaglandina, y la prostaglandina es antiagregante plaquetario. ¿Por qué ASA es antiagregante plaquetario? Porque también inhibe el tromboxano. Esa es. Esto, entonces, cada vez que contestan lo que es, a mí me da como acá. Sí, digo, entonces, sí, me pongo muy feliz. Entonces, el ASA es por eso, básicamente porque inhibe, pues puede inhibir prostaglandina, pero también inhibe tromboxano. Entonces, puede que no tenga prostaglandina, pero si no tiene tromboxano, que es el principal agregante plaquetario, pues no va a tener agregación plaquetaria. Problema que esta se une a la ciclooxigenasa. Ella tampoco distingue si es uno o es dos, ¿no? Ella no distingue. Y problema que se une a ella de manera irreversible. Entonces usted básicamente le está dando al paciente ASA y usted lo va a someter a un procedimiento quirúrgico. Usted tiene que suspenderle ASA por lo menos una semana antes, porque ¿cuánto es el tiempo de vida de las plaquetas? 7 a 8 días. 7 días. Entonces en promedio usted lo tiene una semanita. Antes de eso ya usted va a tener algunas plaquetas que se han venido renovando, y al morir la plaqueta pues muere la ciclooxigenasa unida con el ASA, y usted tiene plaquetas nuevas que tienen una ciclooxigenasa nueva que no está inhibida por el ASA. Por ello, entonces, antes de un procedimiento oncológico o alguna cirugía, le mandan a suspender al paciente el ASA, que es pues uno de los antiagregantes. El otro es clopidogrel. Búsquenmelo cómo funciona, pero creo que yo ya se los digo. Actúan los receptores de colágeno, pero en la plaqueta, ¿no? Sí. Sí, esos son antiagregantes plaquetarios. Esto también usted se lo da al paciente con infarto. O sea, al paciente con infarto, cuando él le llega que usted le encuentra el electro supra infranivel del ST, usted le da ASA y le da clopidogrel para hacer una doble antiagregación plaquetaria, para que ese trombo que él se formó, el trombo llama más plaqueta y llama más inflamación. Entonces, si usted rápidamente a él le coloca esto, usted hace que ese trombo que se formó no le reclute más plaquetas. Si le sigue reclutando plaquetas, ese trombo se hace más grande y me ocluye más el vaso. Entonces, si usted da doble antiagregación plaquetaria, en los primeros momentos en que usted detecta el infarto, usted le está ayudando a ese paciente. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen con eso? ¿Cómo? El clopidogrel, ¿cómo funciona? Entonces, el paciente con infarto, no se les olvide, le dan esas dos, hace antiagregación plaquetaria
Y luego ya cuando, dependiendo de si es supra o infra el nivel del ST, se decide. Pero cuando hay necesidad de hacer fibrinólisis, pues se le coloca los que yo ya les mostré. ¿Qué más? ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 15 minutos. Listo. ¿Qué otra cosa falta? ¿Alguna otra duda? Yo les quería hablar de otra cosa. Tengo una preguntita. Es que todavía no me ha quedado clara la diferencia que hay entre sepsis y shock septic. La sepsis es un estado de una infección grave. O sea, el término sepsis es una infección que básicamente se salió de control, ¿sí? Que puede ser de cualquier foco. Por ejemplo, un paciente con una neumonía que está en UCI y hace una infección grave en el pulmón y esa infección pasa a la sangre y ahí se convierte en una sepsis. Se lo estoy diciendo en términos, ¿sí?, coloquiales. Y shock séptico es una reacción del sistema inmunológico inflamatoria exagerada que puede llevar al paciente a la muerte y que es desencadenada por esa infección, ¿sí? Si un paciente en este momento hiciera una sepsis, no necesariamente ya está en shock séptico, ¿sí? Pero para yo tener shock séptico tengo que tener una sepsis. Eso es. ¿Es la misma septicemia? Sí, el término septicemia hace referencia a una infección generalizada que ya está en la sangre y que ya puede básicamente irse para cualquier foco que ella desee. Pero el término sepsis como tal es una infección que se salió de control, que ya no está localizada, que está generalizada y que, valga la redundancia, generalmente ya está en sangre. Y esa sepsis, el sistema inmune y las células presentadoras de antígeno puede reconocer esos microorganismos y desencadenar una respuesta inflamatoria generalizada que lleva a vasodilatación, aumento de la permeabilidad, una tormenta de citoquinas grande que termina causando hipotensión, básicamente hipotensión, y el famoso shock séptico, que es una hipotensión que se desencadenó por una sepsis, por una respuesta inflamatoria de la sepsis. Eso es. ¿Sí quedó más claro o no quedó más claro? ¿Qué más? Creo que este capítulo lo analizamos demasiado a fondo, pero porque me interesaba, ya, yo sé que, bueno, que con los que vimos fisiología conmigo no alcanzamos por términos de tiempo a ver factores de coagulación. No sé si los que vieron con otros docentes lo vieron, no, desconozco, pero las cascadas de coagulación deberían verse así, para que queden para toda la vida. Yo no la vi así, a mí me tocó solito, pero así, muchachos, con esto están ahorrándose como unas 4 horas de estudio, la verdad. Profe, es que a mi caso me queda como claro cuál es el mecanismo de los anticuerpos antifosfolípicos. No les hablé mucho de eso en clase porque es mucho más complejo de lo que el libro lo tiene. No, el libro no lo deja muy claro. A ver, pero para hablarles de eso sería más demoradito, porque hablar de síndrome antifosfolípido es hablar de diferentes cosas. A ver, es que el síndrome antifosfolípido son anticuerpos que son dirigidos contra algo en específico. Ahí van metidos pues fosfolípidos, pero yo puedo tener síndrome antifosfolípido en un paciente, por ejemplo, con lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Pero puedo tener lupus eritematoso sistémico sin esto. Entonces es más complejo. Lo que a grandes rasgos le puedo decir, lógicamente como yo no se los expliqué a fondo, pues lógicamente no se los voy a colocar en un parcial, no crea tampoco, sino que básicamente lo que está sucediendo ahí es que hay un estado inflamatorio constante,
¿sí? Un estado inflamatorio constante, una reacción que va dirigida hacia diferentes componentes orgánicos, diferentes componentes en el cuerpo. Y para que me lo entendamos rápidamente, esta inflamación constante pues puede inducir a algunos de estos factores que nosotros vimos, ¿sí? En pocas palabras, es más complejo que eso. Si nos queda tiempito, entre todas las cosas que les he prometido, podemos hablar una clasecita de eso. Pero es que es más complejo de lo que el libro puede explicarlo. Y el libro trata de decírselos en media página. Entonces, por eso no se lo nombré. Pero sí pueden tenerlo presente. Síndrome antifosfolípido, como en el caso que expuso el grupo del doctor, que ocasiona estados protrombóticos, abortos a repetición, por ese estado de inmunidad alerta constante que tiene, puede atacar el mismo feto. ¿Qué más? ¿Qué más hay de eso? Este tiene que quedar muy claro porque, por ejemplo, en corazón lo tocamos para describir el mecanismo del infarto. Y en vasos sanguíneos también un poquito. ¿Qué otra cosa? Creo que ya ha quedado bastante claro, ¿no? De la parte de leyes de Starling les quedó claro. De los casos clínicos, ¿hay algo que no entiendan o no les encaje? Profe, en un caso decía que la actividad constante de angiotensina 2 provocaba fibrosis, pero no entiendo por qué. Sí, sí es cierto. Pero sobre todo en corazón. Porque, ¿se acuerdan en el primer capítulo, en el de adaptación, que es el capítulo 2, que les dibuja en la parte de la hipertrofia unos receptores? Y nosotros hablamos de hipertrofia fisiológica y patológica. La fisiológica usa unos receptores y la patológica usa otros. La angiotensina se va sobre todo por el lado de la hipertrofia patológica, ¿sí? Los mecanismos son más complejos de lo que les voy a decir, pero la estimulación constante de la angiotensina en el receptor a nivel cardíaco va ocasionando remodelación. No solamente hipertrofia, sino que con el tiempo de tanto estimularlo va ocasionando reclutamiento de fibroblastos, va ocasionando depósitos ahí de materiales que no son contráctiles. Usted sabe que los fibroblastos no entran para llegar y reparar células musculares, sino ellos entran es para depositar colágeno y proteoglicanos. Entonces, esa estimulación constante de angiotensina por mucho tiempo, o sea, es por tiempo prolongado, ¿sí? No crea que pues yo estoy deshidratado ahorita y activo el eje y la unión de la angiotensina a nivel cardíaco ya me va a ocasionar fibrosis, no es así. Es con estimulación crónica. Pero la estimulación crónica lo que hace es que ese corazón active mecanismos moleculares, tenga reclutamiento de fibroblastos, depósito de colágeno, calcificación, y eso ocasiona fibrosis del corazón. Mañana entonces iniciamos. Hoy vinieron casi todos, ¿cierto? ¿Cuántos hay? ¿Todos, sí? No, bueno, Mónica no está y Alejandra tampoco. Y el doctor Joel tampoco, pero él sí vino un rato. No. Sí, es que no se ve. Está escondido. No veía al doctor Joel. No, sí, entonces ya les quedó claro leyes de Starling, les quedó claro coagulación. Les corregí un desliz que tuve ayer. Hoy estoy más fresquito que ayer, entonces ya, la cascada de coagulación tal cual está así, tal cual la socializamos ahí. Si de pronto la pregunto, ahí. Creo que no me queda nada más de ese capítulo por enseñarles. Mañana nosotros hacemos clase, miércoles, ¿no? Sí. Mañana iniciamos ya con el capítulo de inmunidad. Y lo empezamos mañana y probablemente lo vamos a terminar. Sí, el viernes lo terminamos. ¿Qué? El más largo. Pero lo que ya les dije, primera parte es inmunología, que se supone que ya la conocen. No es que no la vaya a dar, pero no me voy a detener